El cuaderno de Gloria dice que me vaya. Eso es lo que dice. 3 palabras en la última página del cuaderno de tapas negras que dejó en la mesa anoche mientras yo miraba el indicador de entregado del email a mi familia. 3 palabras escritas con la misma letra metódica y funcional con que lleva 3 días anotando datos de supervivencia. Sin explicación, sin contexto adicional, sin el tipo de matices que uno añade cuando cree que tiene tiempo para los matices. Abre el cuaderno, en la última página, encuentra las 3 palabras y sabe lo que sabe. Que me vaya. Y hay algo más, porque el email que llegó a las 7:48 de la tarde de ayer, el que no leí en voz alta porque quería hacerlo con la cabeza que necesitaba, ese email tiene un asunto de 3 palabras también. Y esas 3 palabras son: tu hermana está aquí. No apaguen esto. No todavía. Porque lo que está a punto de pasar en las próximas horas en este estudio es la transmisión más importante que he hecho desde que empezó todo esto. Y cuando acabe, cuando el generador haga lo que el generador va a hacer esta noche, todo lo que saben sobre este hombre que lleva 3 días sentado frente a un micrófono va a cambiar. Quédense. Siguen escuchando Radio Roja. Soy Daniel Torres. Son las 8:12 de la mañana del tercer día. Para los que se unen ahora, para los que encontraron esta frecuencia buscando cualquier señal humana en el dial, llevo casi 60 horas en el piso 12 de este edificio, transmitiendo lo que veo, lo que escucho y lo que me cuentan por email las personas que están allá afuera, intentando sobrevivir lo que todos sobrevivimos. El generador que mantiene esta transmisión en el aire tiene combustible para pocas horas más. No sé cuántas exactamente. Lo suficiente para esta transmisión. Quizás no lo suficiente para llegar al amanecer del 4.º día. Eso significa que esta es la última transmisión de Radio Roja desde este estudio. Déjenme contarles lo que pasó anoche, porque la noche del 2.º día al 3.er día tuvo cosas que necesitan escuchar antes de que llegue a lo que el cuaderno dice y a lo que el email de las 7:48 significa. Gloria durmió. Eso fue lo primero que ocurrió después de que cerré la transmisión de ayer. Se tendió en el suelo del estudio con su chaqueta de trabajo doblada bajo la cabeza y se quedó dormida en menos de 3 minutos, con la eficiencia de alguien que ha aprendido a dormir en las condiciones que encuentre, porque las condiciones ideales no existen en su trabajo. Lleva 3 días en un cuarto de instalaciones en el piso 8. Sabe dormir en cualquier parte. Yo no dormí. Lo intenté durante 1.5 horas y luego dejé de intentarlo porque el cuerpo que lleva más de 50 horas sin un ciclo de sueño completo ya no sabe cómo acceder al sueño aunque quiera. Me quedé en la silla frente al micrófono apagado y revisé los emails que habían llegado durante las últimas horas de transmisión y las primeras de silencio, y pensé en lo que el cuaderno decía, y pensé en el email de las 7:48, y pensé en Elena, cuyo último mensaje sigue siendo esa frase incompleta con la M al final. Y pensé en Andrés, que prometió más información esta mañana. Y en algún momento dejé de pensar y simplemente estuve ahí, en el silencio del piso 12, escuchando la noche del 3.er día. La noche del 3.er día es diferente a las anteriores. No sé si lo es porque algo ha cambiado allá afuera o porque algo ha cambiado en mí, y lo que cambia en uno cambia la forma en que escucha. Pero es diferente. Hay menos ruido de fondo de infectados. Hay menos movimiento en la calle cuando miro desde la ventana. Los 2 o 3 infectados que puedo ver en el tramo visible están inmóviles, quietos en posiciones que no parecen espera activa, sino algo más cercano a la inactividad, como si algo que los activaba en los días anteriores estuviera en pausa, o como si se hubieran ido. Porque hay algo que vi a las 2:47 de la madrugada desde esta ventana que llevo horas procesando y que necesitan saber antes de que esta transmisión avance más. A las 2:47 de la madrugada, el tramo de calle visible estaba completamente vacío. No había infectados, no había movimiento, no había nada. Y entonces, desde el extremo norte del tramo, empezaron a pasar. No en el caos errático que he descrito estos días, en una columna, un grupo largo de infectados moviéndose en la misma dirección, hacia el norte, con una coherencia que nunca había visto antes. No uno detrás de otro en fila exacta,
pero sí con una orientación común que no dejaba espacio a la duda sobre a dónde iban y sobre el hecho de que iban juntos. Tardaron en pasar, mucho tiempo. Calculé en ese momento que podrían ser entre 80 y 120, aunque con la visibilidad nocturna y el estado en que estaba mi cerebro, esa cifra podría estar equivocada en cualquier dirección. Pero eran muchos, muchos más que cualquier agrupación que hubiera visto antes desde esta ventana, y se movían hacia el norte con una consistencia que tiene una sola explicación plausible, y esa explicación es que alguien o algo los estaba llevando hacia allí. Marcos me dijo, no vengas al norte. Llevo 2 días sabiendo que esas 3 palabras significaban algo. Ahora tengo la imagen de 80 o 100 infectados moviéndose en columna hacia el norte a las 3 de la madrugada para completar lo que esas palabras empezaron a dibujar, y el dibujo que queda no es tranquilizador. No sé qué hay al norte, sigo sin saberlo, pero sé que lo que hay al norte es suficientemente poderoso para mover a esa cantidad de infectados en esa dirección con esa coherencia. Y eso cambia el mapa de amenazas de esta ciudad de una manera que no puedo ignorar aunque quisiera. Quédense, porque Andrés va a conectar en los próximos minutos y lo que Andrés tiene para decirme esta mañana es precisamente sobre el norte. Me lo anticipó ayer antes de cerrar la transmisión. Me dijo que había encontrado algo que conectaba el grupo del sur con algo que ocurrió antes de que esto empezara. No sé todavía si ese algo y el norte son la misma historia o 2 historias distintas. Voy a saberlo en los próximos minutos. Esperen. Mientras esperamos esa llamada de Andrés, déjenme contarles lo del cuaderno de Gloria y lo del email, porque llevan esperando desde ayer y ya es momento. El cuaderno de tapas negras. La última página. 3 palabras. Que me vaya. Sin signo de exclamación, sin el tipo de urgencia que uno añade cuando quiere que alguien actúe de inmediato. Solo la afirmación tranquila de alguien que ha evaluado la situación y ha llegado a una conclusión y la ha escrito como anota todo lo demás, como un dato. Le pregunté esta mañana, cuando despertó, por qué lo había escrito ahí y por qué así, sin más explicación. Me miró un momento. Luego me dijo que llevaba 2 días pensando en cómo decírmelo y que la forma directa era la única que no dejaba espacio a la negociación, que las formas indirectas siempre permiten. Que si me lo escribía como una conversación, yo encontraría argumentos. Que si me lo dejaba como un dato, yo tendría que tratar con el dato primero antes de buscar los argumentos. Tenía razón. Es exactamente lo que hice. Me desperté esta mañana, abrí el cuaderno en la última página, leí las 3 palabras y estuve 10 minutos tratando con el dato como dato antes de que la parte de mi cerebro que genera argumentos encontrara la forma de activarse. Y el dato como dato dice esto: el generador se acaba hoy. Cuando se acabe, esta transmisión termina. Y cuando esta transmisión termina, quedarme en este estudio tiene un solo argumento a su favor, que es el argumento de la seguridad relativa del espacio conocido frente a la incertidumbre del espacio desconocido. Ese argumento cada vez vale menos, porque el espacio conocido se acaba junto con el combustible, y el espacio desconocido tiene en este momento 3 destinos potenciales que no tenía hace 48 horas: el estadio al oeste, Andrés en el hospital al este y las coordenadas del email de las 7:48. Llegamos al email. El asunto, ya lo dije, son 3 palabras. Tu hermana está aquí. El cuerpo del email es solo eso, unas coordenadas GPS y esa frase. No hay firma, no hay explicación de quién lo envía, ni de cómo sabe que tengo una hermana, ni de cómo tiene mi dirección de correo de Radio Roja. No hay ninguna de las cosas que uno esperaría encontrar en un email que pretende ser de alguien que te conoce o que te conoce de algo. Solo las coordenadas. Y la frase. Las coordenadas apuntan a un sector de la ciudad que está aproximadamente a 4 kilómetros al sureste de este edificio. Un sector que, según lo que puedo ver en el mapa que tengo en el escritorio, incluye lo que antes de que todo esto empezara era un complejo hospitalario y una zona residencial densa. No conozco ese sector específicamente, no sé lo que hay allí ahora.
Mi hermana se llama Lucía, tiene 34 años, vive en otra ciudad, a 300 kilómetros, y cuando hablé con ella en las primeras horas del primer día, me dijo que estaba exagerando, que esto iba a resolverse, que lo que veía en las noticias seguramente era peor de lo que era en realidad. Eso fue lo último que me dijo, que yo exageraba. No le eché en cara eso en el momento porque el momento no era para reproches, no se lo echo en cara ahora. El miedo que niega la evidencia no es cobardía, es el mecanismo de protección de un cerebro que todavía no ha procesado que lo que ve es real. Lo he visto en emails de 100 personas en estos 3 días. Lo entiendo. Lo entendí cuando ella lo dijo. Pero si Lucía está a 4 kilómetros de este edificio, si de alguna forma terminó en esa ciudad en lugar de en la suya propia, si hay alguien que sabe dónde está y encontró la forma de enviarme esas coordenadas, entonces el email a mis padres que puse en entregado ayer a las 5:51 de la tarde no fue lo más importante que he hecho en estos días. El email más importante que he recibido en estos días llegó 20 minutos después. Y lleva 14 horas siendo lo que no sé cómo procesar. Quédense, porque Andrés acaba de hacer la señal en la radio. Voy a responder ahora mismo. Y lo que diga Andrés esta mañana va a ser el último mapa que tenemos antes de que el generador decida por todos nosotros cuándo termina esta transmisión. Estoy de vuelta. Les voy a contar la conversación con Andrés porque fue más corta de lo que esperaba. Y porque lo que fue más corto fue lo más importante. Eso pasa a veces. Las cosas que más importan no necesitan muchas palabras para decirse. Andrés empezó por lo que prometió ayer, lo que conecta al Grupo del Sur con algo anterior a la crisis. Me lo contó en 4 frases. El líder del Grupo del Sur, el que tiene el apodo que Gloria reconoció cuando Andrés lo dijo en la transmisión de ayer. Ese hombre trabajó durante 3 años en una empresa de gestión de infraestructuras críticas. Una empresa que tenía contratos con el ayuntamiento de esta ciudad. Contratos que incluían, entre otras cosas, el mantenimiento del sistema de distribución de agua potable. Andrés no dijo más, no necesitó decir más. Yo tampoco dije nada durante varios segundos. Gloria, que estaba escuchando, dejó la taza que tenía en la mano exactamente igual que ayer cuando Andrés dijo la palabra carga. Ese mismo movimiento lento y controlado de alguien que necesita que sus manos estén haciendo algo completamente predecible, mientras su cabeza procesa algo completamente impredecible. No voy a decirles explícitamente lo que eso implica. No voy a articular la cadena de inferencias que conecta a un hombre que conoce el sistema de distribución de agua de una ciudad, con el comienzo simultáneo de la infección en múltiples puntos de la ciudad sin un epicentro aparente. Lo que sí les voy a decir es que Andrés, que lleva más de 40 horas analizando este mismo hilo, me dijo esta mañana que él tampoco tiene certeza, que lo que tiene es suficiente evidencia circunstancial para que no sea posible ignorarla. Que lo que tiene es la forma del hueco que deja algo cuando no está, y que la forma de ese hueco tiene un contorno muy específico. Ese contorno tiene el nombre del hombre del sur. Lo que eso significa para el Grupo del Sur como destino, para las decisiones de cualquiera que esté considerando moverse hacia allí, para las preguntas sobre quién inició esto y con qué propósito, y si ese propósito incluía algo más allá del caos que todos estamos viviendo, lo voy a dejar ahí. No como suspense, como la realidad de que no tengo más que eso todavía, un contorno, una forma del hueco, y la decisión de qué hacer con eso es una decisión que cada uno tiene que tomar con la información que tiene. Les debo una cosa más de la conversación con Andrés, la más importante, la que llegó al final, después de todo lo que les acabo de contar. Andrés me dijo que está en el piso 4 de lo que antes era un hospital de traumatología al este de la ciudad. Me dio referencias de ubicación que no voy a reproducir en detalle, porque dar ubicaciones específicas de personas solas en refugios es exactamente la clase de información que puede convertirse en vulnerabilidad para quien la comparte. Pero me dijo dónde está. Por primera vez en 2 días de conversaciones de radio, Andrés me dijo dónde está. Y luego me dijo algo que no esperaba. Me dijo, no quiero seguir solo.
No como petición elaborada, no con el tipo de argumento racional que ha usado para todo lo demás que me ha dicho. Solo esas 5 palabras, en la misma frecuencia de radio en la que ha estado siendo el hombre más preparado y más analítico de esta historia, con una vulnerabilidad que no había mostrado antes, porque mostrarla requería primero confiar, y confiar requería primero decidir que había llegado el momento. El momento llegó esta mañana. Andrés decidió que había llegado. No sé si puedo llegar a donde está Andrés. No sé si la ruta entre este edificio y ese hospital al este es navegable a pie en estas condiciones, con lo que hay en las calles, con lo que sé y lo que no sé sobre los orientadores y sobre la columna de infectados que vi moverse al norte a las 3 de la madrugada. No sé si lo que Gloria escribió en el cuaderno y el email de las coordenadas son compatibles con ir primero al hospital, o si van en direcciones que no se pueden recorrer en el mismo día. No sé muchas cosas. Lo que sí sé es que no quiero seguir solo tampoco. Eso lo sé esta mañana con una claridad que no tenía el primer día, cuando ser el locutor de Radio Roja en el piso 12 de este edificio era todavía una identidad suficiente para sostenerse. Ya no es suficiente. El locutor de Radio Roja en el piso 12 ya no puede transmitir cuando el generador se apague. Y cuando el generador se apague, si sigo estando aquí, lo que queda no es una identidad. Es solo un hombre en una habitación oscura esperando que alguien llame a la puerta. Siguen escuchando. Bien, porque hay algo que ocurrió esta mañana que todavía no les he contado. Algo que pasó mientras hablaba con Andrés, mientras Gloria preparaba el poco desayuno que quedaba del inventario de este estudio, mientras el indicador del generador iba marcando las horas de combustible restante, como un contador regresivo que no tiene botón de pausa. Llegó un email de Elena. Son las 9:47 de la mañana y llevan 20 horas esperando noticias de Elena. El último mensaje que tenía de ella era esa frase incompleta, con la M al final, que llegó mientras le pedía que le mostrara el brazo a su marido desde la ventana, antes de bajar a abrir. La M, que podía significar muchas cosas, y que en el contexto en que llegó dejaba pocas dudas sobre cuál. El email de esta mañana llegó a las 8:54. El asunto decía, estamos bien, en mayúsculas, sin signos de exclamación, sin los errores de tipografía de cuando escribe con manos que tiemblan, letra controlada, frases completas. Lo abrí. Decía, los dos estamos bien. Miguel estaba herido. Lo que había en el brazo era una herida de cristal con infección. Nada más. Lo he limpiado. Los niños durmieron toda la noche. Miso también está bien. Daniel, no hemos salido del ático todavía. ¿Debemos hacerlo? Releí ese email 4 veces. Luego lo releí una vez más. Y lo que sentí no fue el alivio limpio que uno esperaría sentir cuando una historia que parecía ir hacia el peor lugar posible gira en otra dirección. Lo que sentí fue algo más complicado. Es la misma pregunta que llevo 3 días respondiendo de formas distintas para distintas personas y que esta mañana tiene una respuesta que no tenía ayer. Le respondí, sí, con protocolo, con un plan de ruta y un plan alternativo, con el kit de primeros auxilios, sin correr, sin separarse. Y si hay un lugar al oeste de tu edificio con señales de actividad organizada, con luces nocturnas en patrones regulares, ese lugar merece más atención que el sur. No le di más detalles que esos. No le expliqué el estadio porque explicar el estadio requiere contexto que Elena no tiene, y el tiempo que tengo para esta transmisión no es el tiempo que tenía ayer. Pero le di dirección, le di orientación, le di lo que esta transmisión siempre prometió dar, no certeza, sino el mejor mapa disponible con la información que existe. Elena no ha respondido desde entonces. Espero que esté preparando la salida en lugar de escribirme. Son las 10:23 de la mañana. Tengo que hablarles ahora de Gloria, de lo que Gloria ha decidido hacer hoy y de la conversación que tuvimos esta mañana que fue la más larga y la más difícil de los 3 días que llevamos compartiendo este edificio sin saberlo y este estudio sin haberlo planeado. Gloria va a ir al estadio esta mañana. Lo decidió anoche, mientras yo miraba la pantalla sin poder dormir, y me lo dijo esta mañana antes de que abriera el cuaderno, antes de que leyera las 3 palabras de la última página.
Me lo dijo como anuncia las cosas, como un dato. Voy al estadio esta mañana. ¿Cuándo sale el generador? Le dije que calculaba entre 8 y 10 horas más. Me dijo que eso era suficiente margen para ir, y para que si el estadio era lo que parecía, tuviera tiempo de volver con información antes de que la transmisión muriera. Le dije que si el estadio no era lo que parecía, no iba a tener tiempo de volver con nada. Me dijo que eso también lo había calculado. No discutí. No tenía con qué discutir. Gloria lleva 3 días evaluando ese estadio desde el piso 8, con la metodología de alguien que lleva 30 años trabajando en sistemas que tienen consecuencias físicas reales cuando se equivocan. Si Gloria dice que el cálculo es aceptable, el cálculo es aceptable, y el dibujo esquemático que hizo en su cuaderno, con las entradas marcadas y los puntos de actividad señalados, es el tipo de preparación que hace que un movimiento arriesgado sea un movimiento calculado en lugar de un movimiento impulsivo. Lo que sí le pedí fue un protocolo. Si en 6 horas no había enviado ninguna señal, yo sabría que el estadio no era lo que parecía. Le di una clave simple. Si podía, me escribiría una sola letra en un email desde cualquier dispositivo que encontrara. La letra S sí estaba segura. La letra N sí no lo estaba, pero podía escribir. Si no llegaba ninguna letra en 6 horas, tendría la información de todas formas. Me miró cuando le dije eso. Me miró con la misma mirada que usó ayer cuando dijo que antes había calor en los márgenes de lo que decía y que ahora había eficiencia. No dijo nada, pero la mirada decía que reconocía en ese protocolo exactamente el tipo de frialdad táctica que había identificado en mí el día anterior, y que no necesariamente era una crítica, solo una observación sobre lo que 2 días y medio hacen con alguien que lleva solo lo suficiente. Se fue hace 2 horas. Son las 10:41 de la mañana. Han pasado 2 horas y 16 minutos desde que Gloria salió del estudio con su mochila de trabajo, el cuaderno de tapas negras y la llave inglesa que es su única herramienta para lo que sea que encuentre en el camino al estadio. No ha llegado ningún email, no ha llegado ninguna letra. El protocolo dice que tengo 3 horas y 44 minutos más antes de que la ausencia de señal sea la señal. En esas 3 horas y 44 minutos, quiero contarles algo sobre Gloria que no he dicho todavía y que pertenece a esta historia de una forma que no pertenece a ninguna otra. Algo que no es información táctica, sino que es de otro tipo. Gloria Martínez lleva 30 años trabajando en el mantenimiento de sistemas que, cuando fallan, tienen consecuencias físicas reales e inmediatas para personas que no siempre saben que esos sistemas existen. Generadores que se apagan, tuberías que se rompen, sistemas eléctricos que hacen cosas que los sistemas eléctricos no deben hacer. Y en esos 30 años ha desarrollado una relación con la incertidumbre que yo no tenía antes de estos 3 días y que estoy empezando a tener ahora. La relación que tiene Gloria con la incertidumbre es esta. La incertidumbre es un estado que no desaparece por analizarla más tiempo. Hay un punto en el análisis a partir del cual más análisis no produce más claridad, produce más razones para no actuar. Y las razones para no actuar en situaciones donde la inacción tiene consecuencias son exactamente tan peligrosas como las razones para actuar mal. Gloria llegó a ese punto ayer sobre el estadio, lo evaluó, tomó nota, esperó el tiempo que tenía sentido esperar, y cuando el tiempo que tenía sentido esperar se acabó, actuó con lo que tenía, no con certeza, con suficiente. Eso es lo que yo no he sabido hacer en estos 3 días. He esperado más de lo que tenía sentido esperar porque el micrófono me daba una razón que parecía legítima para seguir esperando. Y la razón era legítima. Pero a las 5:29 de la tarde de hoy, el generador va a apagar esa razón, y lo que quede después de eso va a ser solo el hombre sin la excusa del micrófono. Ese hombre tiene que estar listo cuando llegue ese momento. Creo que lo está. En esas 3 horas y 44 minutos hay cosas que tengo que decirles que no he dicho todavía. Cosas que pertenecen a esta transmisión de una manera que no pertenecen a ningún otro momento. Cosas que no son sobre infectados, ni sobre protocolos, ni sobre grupos del sur, ni sobre generadores. Cosas sobre lo que estos 3 días le hacen a la idea que uno tiene de sí mismo. Pero antes de eso, hay información práctica que los que están escuchando necesitan en este momento. Sobre el movimiento de infectados al norte que vi esta madrugada, si están cerca del sector norte de la ciudad o si están pensando en moverse en esa dirección, no lo hagan todavía.
No tengo información suficiente sobre qué los atrae allí ni sobre en qué estado está ese sector. Lo que sí sé es que una columna de esa magnitud en esa dirección indica que algo en el norte ha cambiado de naturaleza en las últimas horas. Cambio de naturaleza en el contexto de esta crisis no es un indicador tranquilizador. Sobre el estadio al oeste, si están en el sector oeste de la ciudad y han visto señales de actividad organizada cerca de un estadio deportivo, esa actividad parece real y parece no agresiva. No tengo información sobre los criterios de acceso. Lo que sí tengo es la observación sistemática de Gloria de 3 días, que no vio comportamiento hostil hacia personas que se acercaban, sino un punto de verificación que en sus términos describió como similar a una cola. La información completa sobre el estadio la voy a tener, si el protocolo funciona, antes de que acabe esta transmisión. Si llega la letra S antes de las 4:27 de la tarde, lo van a saber. Sobre el grupo del sur, mantengan distancia hasta que haya más información. La palabra que usan para clasificar a personas que no aportan habilidades específicas es suficiente información sobre el tipo de comunidad que están construyendo. Si tienen habilidades específicas que ese grupo valoraría, la decisión es suya. Si no las tienen o si tienen personas a su cargo que podrían no clasificar bien en esa terminología, busquen primero el estadio. Sobre el agua, el sistema de distribución sigue funcionando en partes de la ciudad, aunque la presión ha bajado significativamente. El agua que llega está llegando por inercia del sistema, no por operación activa. No sé cuánto tiempo más va a funcionar. Si tienen acceso a agua corriente ahora mismo, recojan todo lo que puedan en cualquier recipiente disponible. Eso tiene prioridad sobre casi cualquier otra acción de aprovisionamiento. Sobre los infectados en general, el comportamiento que observé anoche, la columna moviéndose al norte, puede indicar que el sector donde estoy se va a despoblar de infectados en las próximas horas. Si es así, la ventana de movimiento para los que están en el centro de la ciudad puede abrirse temporalmente. Ventana no significa segura. Significa que el riesgo puede ser más bajo que en los últimos 2 días. Evalúenlo con lo que puedan observar desde sus posiciones antes de actuar. Son las 11:08 de la mañana. Les debo lo que prometí. Las cosas que no son sobre supervivencia, sino sobre lo que estos días hacen con uno. Sé que algunos de los que están escuchando llevan horas esperando información práctica, y que esto no es lo que esperaban de esta transmisión. Pero hay una razón por la que Radio Roja no es solo una emisora de supervivencia. Hay una razón por la que este micrófono lleva 3 días encendido con la voz de un hombre que no sabe más que los demás, pero que habla en voz alta lo que los demás piensan en silencio. Y esa razón no es solo táctica. Esa razón es que sobrevivir sin entender lo que se está sobreviviendo es una forma de perderse, aunque el cuerpo siga en pie. Entonces, lo que estos 3 días le han hecho a la idea que tenía de mí mismo. El primer día de esta transmisión, el Daniel Torres que abrió el micrófono era un locutor de radio que hacía su trabajo en circunstancias en las que su trabajo resultó ser lo único que quedaba. No era héroe. No era líder. Era alguien con una herramienta específica, una voz y un micrófono, en el momento exacto en que esa herramienta tenía un uso. Eso le daba sentido a quedarse. Eso hacía que quedarse fuera la decisión lógica. El segundo día, el Daniel Torres que respondía emails y calculaba distancias y evaluaba protocolos, empezó a ser alguien diferente. Empezó a ser el hombre al que la gente le preguntaba qué hacer. No porque supiera más que los demás, sino porque estar en el micrófono te convierte en la persona que el micrófono dice que eres. La responsabilidad no la elegí. La circunstancia me la puso encima, y yo no la rechacé, porque rechazarla habría requerido una forma de voluntad que el agotamiento y el miedo no dejan disponible. Gloria lo vio. Gloria lo nombró. Que antes había calor en los márgenes y que ahora hay eficiencia. Que el proceso de convertirse en útil en circunstancias extremas tiene un coste que no se cobra de inmediato, sino de forma diferida y silenciosa. Que el coste es exactamente lo que tiene que tener para que el proceso funcione. La temperatura de las cosas que importan. No sé si lo que soy ahora es mejor o peor que lo que era el primer día. Sé que es diferente. Y sé que la diferencia tiene algo que no quiero perder, aunque el proceso que lo generó sea un proceso que no elegiría repetir si hubiera alternativa. Lo que no quiero perder es esto, la capacidad de sentir el peso de lo que cuento.
el hombre mordido en las bodegas y las 4 vidas que costó contenerlo. Elena y la M al final de una frase y las horas que pasé sin saber qué había debajo de esa manga. Gloria durmiendo en el suelo del estudio, con la eficiencia de alguien que ha aprendido a sobrevivir en cualquier condición. No quiero seguir solo. Con la misma voz con la que ha dicho todo lo demás. Sin adornos. Sin la distancia protectora que uno añade a las cosas que más exponen. Esas cosas tienen peso. Y el peso de esas cosas es lo que esta transmisión ha sido, además de información. El peso de las cosas que no se pueden calcular, pero que se pueden nombrar. Y nombrarlas, decirlas en voz alta para quien las escuche, ha sido la única forma que he encontrado en estos 3 días de no perder la temperatura de lo que importa, mientras el cuerpo se acostumbra a funcionar en frío. Hay algo más en esto que quiero decir antes de que sigamos. Algo sobre la relación entre hablar y saber. Llevo 3 días hablando en voz alta cosas que no sabía que sabía, hasta que las dije. Ese es un fenómeno extraño de los monólogos largos, que el proceso de articular lo que piensas produce pensamiento que no existía antes de articularse. No estaba ahí esperando a ser dicho, se generó al decirse. El análisis del orientador, la reflexión sobre los grupos y sus dinámicas, lo que le dije al hombre de las bodegas sobre la diferencia entre un grupo y una prisión, lo que le dije a Elena sobre cómo verificar que una persona sea quien dice ser. Todo eso lo pensé mientras lo decía, no antes. No era un acervo de sabiduría preexistente que el micrófono simplemente transmitió. Era pensamiento en tiempo real, producido por la obligación de tener que explicar. Eso tiene una consecuencia que me interesa. Si la obligación de explicar produce pensamiento que no existía antes, entonces explicar no es solo comunicar, es también una forma de construir. Y lo que esta transmisión ha construido en estos 3 días no es solo la información que llega a quien escucha. Es también la persona que se convierte en quien la produce. Soy diferente a lo que era el primer día. Ya lo dije antes. Pero ahora, en estas últimas horas, puedo decir algo más específico sobre esa diferencia. Soy alguien que sabe que no sabía hasta que habló. Y eso, aunque suene paradójico, es más útil que ser alguien que sabe lo que sabe antes de hablar. Porque el primero puede seguir aprendiendo. El segundo solo puede transmitir lo que ya tiene. Son las 11:47 de la mañana. Hay un email en la bandeja de entrada que llegó hace 12 minutos desde el grupo de las bodegas. El hombre que lleva la voz del grupo desde la tragedia del hombre mordido. No me pide consejo esta vez. Me informa. Las 2 personas que querían salir a buscar comida salieron esta mañana con el consentimiento del grupo. Han vuelto. Trajeron suficiente para otros 3 días. No encontraron infectados en el trayecto de ida ni de vuelta. La ruta que tomaron, que describe con referencias que no voy a dar en detalle por las razones habituales, fue practicable. No dice nada más. No me pregunta nada. Es un email de información pura, como si supiera que lo que yo necesito en este momento es información pura, y no la conversación que hubiera tenido ayer donde yo buscaba el matiz correcto para no decir lo que necesitaba decirse. Le respondí con 3 palabras. Bien hecho. Punto. Eso es lo que merece. No un análisis de por qué funcionó ni una reflexión sobre lo que habría pasado si hubiera salido mal. Solo el reconocimiento simple de que tomaron una decisión difícil, la ejecutaron con cuidado y funcionó. Eso merece 3 palabras, no más. Son las 12:14 de la tarde. El generador lleva encendido de forma continua desde que encontré los bidones en el sótano hace más de 24 horas. En estas condiciones, la estimación que tengo de horas restantes es una estimación, no una certeza. Podría ser más, podría ser menos. Lo que sé es que en algún momento de esta tarde o de esta noche, el zumbido que lleva siendo el fondo sonoro de estos 3 días va a cambiar de tono. Y luego va a detenerse. Y cuando se detenga, esta transmisión se detendrá con él. Llevo pensando en ese momento desde el primer día. No con miedo exactamente. Con la conciencia de que es el punto que define todo lo que viene antes. Un reloj regresivo,
que le da urgencia a cada cosa que se dice, porque cuando llegue a cero, no hay forma de añadir lo que quedó sin decir. Hay cosas que no he dicho todavía y que quiero decir antes de que ese momento llegue. La primera, gracias, no como fórmula, como la realidad de que esta transmisión solo existió porque había personas al otro lado escuchándola. Las transmisiones al vacío no son transmisiones, son monólogos de alguien que habla solo en una habitación. Lo que hizo que esto fuera otra cosa, lo que hizo que tuviera el peso que tuvo en estos 3 días, fue que al otro lado había personas reales, en situaciones reales, usando esta voz como parte de cómo sobrevivían. Eso es una responsabilidad que no elegí y que no cambiaría aunque hubiera podido elegir. La segunda, no sé si lo que hice fue útil de la manera en que me decía a mí mismo que era útil. No sé cuántas de las personas que escucharon esta transmisión tomaron decisiones que les salvaron o les costaron algo por haberla escuchado. No tengo esa información y no la voy a tener. Lo que sí sé es que intenté ser honesto sobre lo que sabía y lo que no sabía, sobre lo que era información y lo que era especulación, sobre los momentos en que no tenía respuesta y lo único que podía ofrecer era la transparencia de no tenerla. Si eso fue útil, bien. Si no fue suficiente, lo entiendo. Esta situación no tiene suficiente. La tercera, si tienen que salir, salgan. Si tienen que quedarse, quédense. Pero cualquiera que sea la decisión, que sea una decisión, no una espera. No la parálisis de no poder elegir entre 2 opciones imperfectas. La parálisis en estas circunstancias no es neutralidad. Es una elección que el tiempo hace por ti en la dirección que el tiempo prefiere, que no es necesariamente la que tú elegirías. Eso es lo que sé después de 3 días, que el tiempo hace la decisión, si no la hace uno. Son las 1:03 de la tarde. Ha llegado la letra S. Ha llegado a las 12:58 de la tarde, 47 minutos antes de que terminara el plazo del protocolo. Un email desde una dirección que no reconozco, con un cuerpo que contiene solo una letra mayúscula, S, enviado desde un dispositivo que no es el teléfono que Gloria tenía cuando salió esta mañana, lo que significa que lo envió desde un dispositivo que encontró en el estadio. La letra S. Gloria está segura, el estadio es real. Me quedo aquí un momento con eso, porque merece un momento. 2 noches y 3 días de Gloria observando desde el piso 8 al oeste, tomando notas en ese cuaderno de tapas negras, con la meticulosidad de alguien para quien la precisión no es un valor abstracto, sino la diferencia entre un sistema que funciona y uno que falla. Y el sistema funcionó. El estadio que observó es el que pensaba que era. Y hay alguien dentro que le permitió usar un dispositivo para enviar una sola letra. S. No sé todavía qué hay exactamente en ese estadio. No sé quién lo controla, cuáles son sus criterios de entrada, si es el tipo de lugar donde la gente que está escuchando esta transmisión podría encontrar algo parecido a seguridad. Eso es lo que Gloria va a traer cuando vuelva, si vuelve, y si vuelve, es porque el estadio es el tipo de lugar del que se puede volver con información. Pero, eso es lo que tenemos ahora mismo. Si están en el sector oeste de la ciudad, o si tienen posibilidad de moverse en esa dirección, hay algo a 1 kilómetro aproximadamente al oeste del edificio de Radio Roja que merece su atención. No les doy la ubicación exacta del estadio porque no sé qué hay entre su posición y ese estadio, ni qué implica crear tráfico en una dirección específica. Pero si pueden observar al oeste desde donde están, busquen actividad organizada, luces en patrones regulares por la noche, movimiento humano coordinado durante el día. Si lo ven, tienen un destino que no existía en el mapa de hace 2 días. Son las 1:31 de la tarde. La radio del estudio hizo la señal de Andrés 4 minutos después de que llegara el email de Gloria. Respondí. Fue la conversación más corta que hemos tenido en 2 días. Me dijo, ¿cuándo sales? Le dije, cuando acabe la transmisión. Me dijo, te espero. Eso fue todo. 2 personas que se conocen solo a través de ondas de radio, que nunca han visto la cara del otro,
que han construido en 48 horas la cantidad de confianza que en circunstancias normales requeriría meses. No porque seamos personas especialmente confiables, sino porque las circunstancias extraordinarias tienen esa capacidad. Acelerar los procesos que en condiciones normales necesitan tiempo para asentarse. El miedo compartido hace la confianza de una forma que el tiempo tranquilo no puede replicar. Andrés me espera. Hay una parte de mí que lleva 3 días resistiendo exactamente esto. La imagen de salir de este estudio con un destino que no es el sótano a buscar combustible, sino el exterior real de este edificio, la calle, la ciudad que solo he visto desde la ventana. Esa imagen tiene un miedo adherido, que no es el miedo abstracto de los primeros días, sino el miedo específico de alguien que sabe qué hay en esas calles, y que tiene que calcular la ruta entre aquí y el hospital al este, con la información de que anoche vio una columna de 80 infectados moverse hacia el norte, y que eso puede significar que las calles están más vacías, o puede significar otras cosas. Pero Andrés espera, y las coordenadas del email de las 7:48 están a 4 kilómetros, en una dirección que no sé todavía si es compatible con pasar primero por el hospital. Y Gloria está en el estadio con la letra S enviada, y sin más información todavía. Son las 2:07 de la tarde. Tengo que hablarles de lo que significa salir. No en términos prácticos. Los términos prácticos los he cubierto suficientemente en estos 3 días. En términos de lo que esta transmisión prometió ser cuando empezó, y lo que va a dejar de ser cuando el generador se apague. Esta transmisión prometió ser honesta. Prometió no separar lo que sabe de lo que no sabe. Prometió no hacer que las cosas parecieran más resolubles de lo que son. Y esa promesa, en este momento, requiere decirles esto. No sé si voy a estar bien cuando salga de aquí. No sé si la ruta al hospital de Andrés es navegable a pie con lo que hay en las calles. No sé si las coordenadas del email llevan a un lugar donde mi hermana está viva, o si llevan a un lugar donde alguien sabe quién es mi hermana y por qué importa, y quiere que yo vaya allí. No sé si el estadio va a seguir siendo la S de Gloria cuando yo llegue, o cuando ustedes lleguen. No sé si el norte, que Marcos me dijo que no visitara, va a quedarse al norte, o si lo que se mueve al norte va a volver. No sé. Pero lo que he aprendido en estos 3 días es que no saber no es una razón para no moverse. Lo contrario de saber no es quedarse. Lo contrario de saber es actuar con la mejor información disponible y con la disposición a ajustar cuando la información cambie. Y eso es lo que voy a hacer. Tengo la mochila que Marcos dejó aquí el primer día cuando se fue. Es un detalle de los primeros episodios que algunos recordarán. Marcos salió en su abrigo marrón y con su mochila. Eso fue lo que dije. Pero la mochila que describe lo que Marcos llevaba no era la única mochila en este estudio. Había una segunda, la que Marcos guardaba en el armario del fondo para los días que se quedaba a dormir aquí durante las emisiones largas. La he llenado esta mañana con lo que tiene sentido llevar. Agua, las últimas barras energéticas, la nota que G dejó en el generador, que sé que es un papel cuadriculado, y que sé que dice 4 palabras, pero que quiero tener conmigo, porque es el primer objeto físico que esta historia me dio, además del miedo. No llevo el extintor, lo dejo aquí. Si alguien llega a este estudio después de que me vaya y necesita algo para defenderse, el extintor está en el pasillo justo a la derecha de la puerta. Son las 2:53 de la tarde. El generador ha bajado de tono en los últimos 20 minutos. No de forma dramática, solo un cambio sutil en la frecuencia del zumbido que viene del sótano. El tipo de cambio que uno nota si lleva 2 días escuchando ese zumbido como fondo constante de todo lo que ha pasado. Es el sonido de un motor que está usando las últimas reservas de algo. No ha parado todavía, pero la diferencia está ahí. Tengo horas, quizás, o menos. Hay cosas que no he dicho todavía en estos 3 días, cosas que guardé porque el momento no llegaba, y que ahora, con el tono del generador cambiado, el momento ha llegado, aunque no sea el momento que hubiera elegido. La primera, el orientador. El infectado que barrió con la cabeza la calle
y se detuvo cuando su barrido llegó al ángulo donde yo estaba, 12 pisos arriba, detrás de un cristal oscuro. No sé si me vio. No sé si la infección conserva la capacidad visual que tenía antes o si opera con otros sentidos. Pero si me vio, si hay algo en el sistema de los infectados que registra ubicaciones y transmite esa información a algo o a alguien que la procesa, entonces llevar 3 días transmitiendo desde este edificio puede haber sido algo más que una señal de socorro hacia las personas que me escuchaban. Puede haber sido también una señal de otro tipo, hacia algo que no estaba buscando ayuda. Eso es lo que no he dicho en voz alta hasta ahora, porque decirlo en los primeros días habría generado un tipo de miedo que no tiene salida constructiva. Lo digo ahora porque quien quede escuchando esta transmisión después de que yo me vaya, merece tener toda la información. La segunda. Marcos. El email de No vengas al norte llegó a las 2:47 del segundo día, y no ha llegado nada más desde entonces. 3 días de silencio. No sé si Marcos está vivo. No sé si ese email lo escribió él o alguien que tenía acceso a su cuenta. No sé si el norte que me dijo que no visitara es un lugar donde Marcos está o un lugar donde Marcos estuvo. Lo que sé es que cuando salga de aquí y cuando encuentre a Andrés y cuando resuelva lo de las coordenadas del email de mi hermana, la siguiente pregunta que no voy a poder ignorar es esa: ¿qué hay al norte? ¿Por qué fue allí el hombre que conozco desde hace 6 años y por qué lleva 3 días sin decirme nada más? Eso es lo que viene después, si hay un después. Y hay una tercera cosa, la más difícil de decir, porque requiere la clase de honestidad que en estas circunstancias cuesta más que en cualquier otra. He tenido miedo durante 3 días, no el miedo manejable que uno puede compartimentar y seguir funcionando mientras lo hace, el miedo real, el que se sienta en el estómago y no se va aunque el cerebro le diga que vaya, el que transforma cada email en una prueba de que la realidad es peor de lo que uno está procesando, el que convierte el sonido del pasillo en la noche en un problema que hay que resolver antes de que se resuelva solo de la peor manera. He tenido ese miedo durante 3 días y he transmitido a través de él, no porque sea valiente, sino porque la alternativa era estar en silencio con el miedo sin el micrófono, y el micrófono resultó ser lo único que hacía que el miedo tuviera algo en lo que ocuparse, además de mí mismo. Eso es lo que aprendí en estos 3 días, que el miedo necesita que le des trabajo, que cuando el miedo no tiene trabajo, se convierte en la única cosa que existe y se lleva todo lo demás, pero cuando le das trabajo, cuando le dices que puedes usarlo para algo en lugar de limitarte a sobrevivir dentro de él, el miedo cambia de naturaleza, no desaparece. Sigue ahí, en el estómago, en la forma en que los sonidos del pasillo te activan antes de que hayas procesado conscientemente por qué. Pero trabaja para ti en lugar de trabajar contra ti. Si hay una sola cosa que quiero que los que están escuchando se lleven de estos 3 días, es esa: que el miedo que tienen es válido y es real. Y no es una señal de que están haciendo algo mal. Es una señal de que están vivos y de que entienden la situación con suficiente claridad como para tenerle miedo. Y que ese miedo, si le dan trabajo, puede ser lo que los lleve al lugar donde están intentando llegar. Son las 3:47 de la tarde. El generador ha bajado de tono otra vez, esta vez de forma más audible. El zumbido que viene del sótano tiene ahora una irregularidad que no tenía hace 1 hora. No es continuo, hay variaciones. El tipo de variaciones que Gloria habría sabido nombrar con el vocabulario técnico adecuado y que yo solo puedo describir como el sonido de algo que está llegando a su límite. Me quedan minutos, quizás 1 hora, quizás menos. Voy a usar lo que queda para decir lo que falta. El email de las 7:48. Tu hermana está aquí. Las coordenadas que apuntan al sureste de la ciudad, al sector del hospital. Las mismas coordenadas que están a una distancia similar del hospital donde Andrés espera. Lo que no he procesado en voz alta todavía es la posibilidad de que el hospital donde Andrés espera y las coordenadas del email sean el mismo lugar. No lo sé. Las referencias de ubicación que Andrés me dio y las coordenadas del email no son suficientemente precisas para descartar esa coincidencia ni para confirmarla. Pero si son el mismo lugar, entonces hay alguien en ese hospital que sabe dónde está mi hermana y sabe cómo contactarme.
y esperó hasta el cuarto día para hacerlo. Y la pregunta de quién es ese alguien y por qué esperó y cómo sabe lo que sabe es una pregunta que solo tiene respuesta si llego allí. Voy a llegar allí. Eso no es valentía, es la única opción que el mapa dejó disponible cuando cerré todos los demás ángulos. Son las 4:12 de la tarde. Quiero decirles algo sobre los infectados y sobre lo que creo que está pasando con ellos, porque llevo 3 días dando información táctica sobre cómo comportarse ante ellos, sin dar el análisis completo de lo que pienso que son. El análisis completo requería tiempo y requería cierta certeza que no tenía. Ahora, con el generador contando sus últimas horas, hay suficiente tiempo y la certeza no va a llegar, así que doy el análisis con lo que tengo. Los infectados no son lo que parecen en la primera hora. En la primera hora parecen personas rotas, individuos violentos sin coordinación, el tipo de amenaza que uno puede evitar con distancia suficiente. Eso es una descripción parcialmente correcta de lo que son en los primeros 2 días. Pero lo que el orientador sugiere, lo que la pausa sincronizada de la segunda noche mostraba, lo que la columna de la madrugada de hoy confirma, es que hay algo más. Los infectados evolucionan, no individualmente, en el sentido de que un infectado específico cambie con el tiempo de manera observable, sino colectivamente, en el sentido de que el sistema que forman juntos adquiere complejidad con el tiempo. El orientador es parte de esa complejidad, la sincronización es parte de esa complejidad, la columna hacia el norte es parte de esa complejidad. Lo que genera esa complejidad, lo que está en el norte hacia donde se mueven, lo que puede estar coordinando ese sistema desde un punto que yo no he podido ver en 3 días desde esta ventana, no lo sé. Pero la dirección de esa complejidad es creciente. Lo que son ahora es más que lo que eran el primer día. Y lo que serán en 4 días o en 7 días va a ser más de lo que son ahora. Eso tiene una implicación práctica, que es la única razón por la que lo digo en este momento. El tiempo importa. El margen de movimiento que existe hoy puede no existir en la misma medida dentro de una semana. Las ventanas que la columna de esta noche puede haber abierto en el sector central de la ciudad son ventanas con una duración que no puedo calcular. Úsenlas si las tienen. No esperen a que sean más seguras, porque más seguras puede significar que ya no existan. Son las 4:41 de la tarde. El generador ha cambiado de tono por tercera vez. El zumbido es ahora intermitente. Hay silencios en él que duran entre 2 y 5 segundos. Silencios que el edificio llena con el tipo de quietud que uno asocia con los lugares después de que la actividad humana los abandona. Como si el edificio supiera lo que viene y ya estuviera practicando para cuando sea verdad. No hay más correos de Andrés. No hay más correos de Elena. Hay 2 correos del grupo de las bodegas, llegados en las últimas 2 horas, que son actualizaciones breves de su situación, ninguna urgente. Ambas de personas que han llegado a un punto de relativa estabilidad y que siguen escuchando más por compañía que por información. Les he respondido a los 2 con la brevedad que merecen en este momento. Bien hecho, sigan así. Evalúen el estadio al oeste si tienen movilidad en esa dirección. Hay un correo del grupo de la escuela, el que lleva 3 días sin dar señales, el de las 30 familias con niños, cuya vulnerabilidad he mencionado en distintas transmisiones sin poder hacer más que mencionarla. El correo llegó a las 4:17 de la tarde, y lo firmaba una mujer que se identificó como directora del centro. Dice que están bien, que tienen provisiones para varios días más, que han estado escuchando esta transmisión desde el primer día, que hay 3 maestros entre ellos y 2 personas con conocimientos médicos, que los niños están asustados pero estables, que me preguntan si deben moverse. Les respondí, no todavía. Evalúen el oeste en las próximas horas. Si observan actividad organizada en esa dirección, esa información vale más que cualquier consejo que yo pueda dar desde aquí. Actúen con la información que tienen en su posición, no con la que les llega filtrada por la mía. Ese es el mejor consejo que tengo, no el que más tranquiliza, el mejor. Son las 5:02 de la tarde. El generador ha vuelto a sonar regular en los últimos 15 minutos. No sé si eso significa que quedaba más combustible del que calculé, o si es el tipo de regularidad que antecede al apagado definitivo. En los motores que yo conozco, que son muy pocos, los últimos minutos antes del fallo total a veces suenan más estables que los minutos previos, como si el sistema recogiera las últimas reservas para una salida más digna que la que el deterioro previo prometía.
O quizás soy yo que estoy proyectando narrativa donde hay mecánica. Quiero contarles una cosa que no tiene importancia táctica, pero que lleva en mi cabeza desde las 2 de la madrugada de la segunda noche y que no he dicho porque siempre había algo más urgente que decir. Ahora, con el generador en sus últimas horas, ya no hay algo más urgente. Todo lo urgente ha sido dicho. Lo que queda es esto. A las 2 de la madrugada de la segunda noche, cuando vi por primera vez el orientador barrer la calle con la cabeza y detenerse en el ángulo donde yo estaba, retrocedí de la ventana y me senté en el suelo con la espalda contra la pared bajo el alféizar. Y estuve ahí varios minutos sin moverme. No de miedo paralizante, de ese tipo de procesamiento que el cuerpo hace cuando la mente ha recibido demasiada información en demasiado poco tiempo y necesita un momento de quietud para reorganizarlo. Y en ese momento de quietud, con la espalda contra la pared y la ciudad haciendo los sonidos que hace esta ciudad ahora, pensé en algo que no tenía que ver con el orientador, ni con los infectados, ni con el generador, ni con los emails, ni con ninguna de las cosas que construyen esta historia. Pensé en que esta tarde, antes de que empezara todo esto, había pensado en llamar a mi hermana Lucía. No por nada urgente, solo para hablar. Hacía semanas que no hablábamos con calma. Siempre había algo que posponer. Alguna conversación que empezaría mañana, o el fin de semana, o cuando tuviéramos más tiempo. Y esa tarde, antes de que empezara todo, había pensado en llamar. Y no llamé porque era tarde, y porque la llamada podía ser mañana. Mañana fue esto. No lo cuento como advertencia, ni como moraleja. No hay moraleja aquí. Lo cuento porque es verdad. Y porque lo que esta transmisión prometió fue verdad. Y porque la verdad pequeña, la de la llamada que no hice porque podía ser mañana, es tan parte de lo que estos 3 días son, como la verdad grande de los infectados y el generador, y el mail de las 7:48. La verdad pequeña es que el mundo que existía antes de esto tenía cosas que yo pospuse, porque asumí que el tiempo para hacerlas iba a seguir estando disponible. Esa asunción, como todas las asunciones sobre disponibilidad futura del tiempo, resultó ser incorrecta. Y el mundo que venga después de esto, cuando venga, va a tener esas mismas cosas disponibles o no las va a tener. Pero lo que no va a tener es la excusa de que se podía posponer a mañana. El mañana que tuvimos lo usamos en esto. El mañana que viene va a ser diferente. Eso es lo que quiero que se lleven si se llevan algo de estas 3 días. Son las 5:29 de la tarde. El generador ha parado. No con dramatismo, con la muerte tranquila de algo que ha hecho su trabajo hasta el final y simplemente se detiene cuando ya no puede más. El zumbido que venía del sótano se fue con la misma gradualidad con la que un sonido de fondo se va cuando llevas tanto tiempo escuchándolo que ya no lo escuchas, hasta que desaparece, y la ausencia es lo que te avisa de que estaba. El indicador de transmisión en el panel de mezclas acaba de pasar del rojo al naranja. Tengo unos minutos con la batería de emergencia que este equipo tiene para situaciones de corte eléctrico. No mucho, suficiente para esto. Hay personas escuchando esta transmisión ahora mismo, desde lugares que no conozco. Hay personas en áticos y en garajes y en cuartos de instalaciones y en bodegas industriales y en escuelas que llevan 3 días usando esta frecuencia como el hilo que los conecta con algo más grande que la soledad de su refugio. A esas personas, que llevan 3 días siendo la razón de que este micrófono siguiera encendido, incluso cuando no había certeza de que hubiera nadie al otro lado, les digo esto. No estaban equivocados en escuchar. No estaban equivocados en creer que la voz en la radio podía importar. No porque yo tuviera las respuestas, sino porque la voz en la radio es la señal de que hay alguien al otro lado que sigue intentando entender lo que está pasando y que considera que vale la pena compartirlo. Eso no resuelve nada. Pero no resolver no es lo mismo que no importar. El indicador está en amarillo. Menos de 1 minuto.